Antes de hablar sobre el trabajo con la sombra, es útil entender qué es la sombra. Según Carl Jung, la sombra es parte de su modelo psicológico. En este modelo, el ego es el centro principal de tu personalidad y tu autoconcepto. Todo lo que no quieres asociar con ese autoconcepto termina en la sombra. La sombra alberga todos los rasgos que no queremos ver en nosotros mismos. Estos rasgos no desaparecen. De hecho, muchas personas pueden ver nuestras sombras más claramente que nosotros mismos. Es como ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. No solo los rasgos negativos se relegan a la sombra, también pueden ser rasgos positivos. Por ejemplo, si creciste en una familia que consideraba la sensibilidad emocional como algo negativo, podrías reprimir esa parte de ti, aunque en realidad podría ser muy valiosa. La sombra forma parte de nuestra mente inconsciente y se proyecta en nuestra realidad sin que seamos conscientes de ello, lo que distorsiona nuestra experiencia de la realidad. Esto nos hace perder claridad y sabiduría sobre las situaciones. Al trabajar con la sombra, empezamos a reintegrar esos aspectos reprimidos y recuperamos claridad, facilidad para vivir y sabiduría. ¿Y cómo se forma una sombra? Para descubrirlo, te invito a quedarte hasta el final del video, para entender este modelo psicológico propuesto por Carl Gustav Jung. Todos tenemos una sombra, excepto alguien que esté completamente iluminado. Una persona iluminada no tiene miedo de ninguno de estos rasgos, porque reconoce que la autoimagen es una ilusión y puede dejarla ir, permitiendo que todo entre en su conciencia. La sombra comienza a formarse cuando nacemos. Al principio no sabemos nada sobre el mundo, ni sobre cómo funciona nuestro cuerpo o la realidad. Solo tenemos impulsos e instintos, pero no tenemos un marco mental sobre cómo funciona la existencia. La sombra tiene que ver principalmente con ideas. Cuando somos bebés, no tenemos sombra, pero comienza a acumularse rápidamente a medida que crecemos y nos identificamos con las cosas que aprendemos. Cuando te identificas fuertemente con ser una buena persona, puedes reprimir rasgos que consideras malos, incluso si no lo son realmente. Estos aspectos de ti mismo se relegan a la sombra. La sombra se forma a través de la identificación y la represión del opuesto, o simplemente por juzgar algún rasgo como no propio. Por ejemplo, si me identifico como una persona humilde, podría reprimir cualquier impulso de asertividad por medio a traicionar esa imagen de humildad. La tendencia a reprimir cosas y relegarlas a la sombra se agrava si hemos experimentado un trauma o una situación negativa en relación con la identificación particular. Otro problema con la sombra es que actúa como un filtro para tu experiencia de la realidad, creando muchos puntos ciegos y distorsiones, no solo en tu percepción de ti mismo, sino en toda tu experiencia. La autodecepción está en la raíz del problema de la sombra, porque constantemente nos contamos historias y pensamientos sobre nosotros mismos. Nuestra mente no deja de funcionar, y como nos identificamos con nuestros pensamientos, creemos que todo lo que pensamos sobre nosotros mismos es verdad, pero en realidad tenemos una idea muy limitada de quiénes somos realmente. Incluso podrías tener juicios negativos sobre ti mismo, como debería estar haciendo esto mejor o no encajo, lo que contribuye a la identificación del ego. Esto también reprime otras cosas porque empezamos a enamorarnos de nuestras ideas sobre quiénes creemos ser. Esto causa puntos ciegos porque no queremos aceptar nada sobre nosotros mismos que no encaje con nuestro autoconcepto. Así que cada vez que te identificas a través del ego, te estás categorizando. Otro problema con la sombra es que crea una sensación de distancia entre nosotros y los demás. Si sostenemos la idea de que ciertas cualidades son las mejores, tratamos de identificarnos con ellas y luego buscamos a otras personas que tal vez no sean tan buenas en esas cualidades para juzgarlas. Por ejemplo, si valoras ser una persona trabajadora, podrías mirar a los demás y pensar, esta persona trabaja un poco, pero definitivamente no tanto como yo. O mira esos vagos, no tienen ética de trabajo. Con esto, refuerzas tu identidad de soy el mejor, y ellos no son tan buenos como yo. Si encuentras a alguien que trabaja más que tú, podrías sentir celos y resentimiento, o incluso sentirte muy mal contigo mismo porque no lograste cumplir con tus propios estándares. La sombra también crea mucha presión.
Cuando tienes una identificación del ego fuerte y una sombra densa, intentas con todas tus fuerzas en tus interacciones diarias no parecer nada como la sombra. Por ejemplo, si juzgas duramente a las personas que son raras, evitarás actividades y conversaciones que podrían hacerte parecer raro, o podrías alejarte de las personas por miedo a ser juzgado de esa manera. Tu juicio externo siempre engendra juicio interno, creando un círculo vicioso perpetuo. El último punto problemático de la sombra es el miedo constante a socavar nuestro autoconcepto, porque relacionamos nuestro ego con nuestra verdadera identidad. Tratamos a nuestro ego y autoconcepto como si fueran nuestro cuerpo físico, algo que puede ser herido. Por eso comenzamos a reprimir aspectos de nosotros mismos. Hay dos formas principales de reintegrar la sombra. Una es disolver el ego, ya que el ego y su identificación son la causa de la sombra. La sombra es el contrapunto del ego, todo lo que el ego no es. Si trasciendes o disuelves el ego, la sombra se vuelve obsoleta porque ambos son ideas, no realidades tangibles que pueden ser dañadas. La otra forma es el trabajo de sombra, que implica mantener tu identificación contigo mismo, pero uniendo los opuestos. Por ejemplo, si te identificas con la rectitud, examinas lo que consideras no recto en tu experiencia y aceptas estos rasgos en tu realidad. Incluso si un rasgo es negativo, lo aceptas en tu conciencia. Podrías preguntarte cómo integrar un rasgo negativo sin que sea perjudicial. Al invitar a la sombra a tu mente consciente y aceptarla, se llama reintegración. En la psicología junguiana, esto une los opuestos, creando un balance. Por ejemplo, si te identificas como un hombre, buscarías las contrapartes femeninas en tu personalidad y, en lugar de reprimirlas, las cultivarías. Si te identificas como disciplinado y trabajador, buscarías lo opuesto dentro de ti, como el deseo de divertirte. Al identificar estos rasgos reprimidos, encuentras formas de integrarlos beneficiosamente. Una forma crucial de identificar nuestra sombra es observando nuestros juicios hacia los demás. Es importante ser honesto y mirar dentro de uno mismo. Por ejemplo, si te identificas como educado e inteligente y juzgas a los que no lo son, debes observar esos juicios y buscar esos rasgos en ti mismo. Probablemente, si juzgas a otros, esos rasgos también están presentes en ti, aunque no los reconozcas conscientemente. Cuando reconocemos que tenemos ciertos rasgos que hemos juzgado en los demás, el siguiente paso es aceptar esos rasgos y expresarlos de manera beneficiosa para nosotros. Juzgar a otros por rasgos que hemos reprimido se llama proyección, un problema común del ego y la sombra. Para tomar conciencia de nuestros juicios, es útil observar nuestros pensamientos durante el día, notando si estamos juzgando a alguien y si estamos utilizando ese juicio para fortalecer nuestro autoconcepto. Muchas veces, nos preguntamos cómo reintegrar rasgos negativos que descubrimos en nosotros mismos, como la codicia o impulsos violentos. Es importante entender que la reintegración no significa que debemos expresar estos rasgos de manera perjudicial. En lugar de actuar sobre ellos, debemos reconocerlos, aceptarlos y encontrar formas saludables de canalizarlos. Por ejemplo, la codicia puede transformarse en un fuerte sentido de preservación y defensa propia, siempre y cuando no interfiera con los demás. No todos los rasgos deben ser expresados. Algunos solo necesitan ser reconocidos y aceptados. Al hacerlo, evitamos juzgarlos como incorrectos en nosotros y en los demás, mirando estos rasgos de manera neutral, como si observáramos un evento externo. Para hacer el trabajo con la sombra, primero debemos identificar las partes de nosotros que resistimos. Esto implica entender la naturaleza de nuestra resistencia y desentrañarla, descubriendo las fuentes y obstáculos que impiden nuestra conciencia de los aspectos reprimidos. Estos obstáculos pueden residir en nuestros pensamientos y emociones. Las barreras basadas en el pensamiento incluyen nuestro autoconcepto, creencias, visión del mundo, ideales y juicios. Para superarlas, debemos cuestionar su veracidad
y profundizar en nuestros motivos para aferrarnos a ella. La barrera basada en el pensamiento más accesible para comenzar es examinar nuestros juicios y aversiones hacia otras personas. Si mantenemos nuestra identidad juzgando a otros, debemos prestar atención a estos juicios y explorar nuestros motivos más profundos para que surjan. Esta introspección nos ayudará a entender por qué algo está en la sombra y cómo podemos trabajar para integrarlo de manera saludable en nuestra vida. Para entender mejor cómo trabajar con las barreras emocionales en la integración de nuestra sombra, podemos imaginar que nuestras emociones no procesadas actúan como heridas que aún no han cicatrizado. Cuando pasamos por experiencias emocionalmente intensas que no podemos manejar en ese momento, nuestro cuerpo y mente colaboran para protegernos, manteniendo esas emociones fuera de nuestra conciencia para que no nos abrumen. Si todavía llevamos viejas heridas emocionales que no han sido procesadas o sanadas, nuestra mente y cuerpo continuarán reprimiendo ciertos recuerdos y partes de nuestro ser, alejándolos de nuestra conciencia. Para disolver estas barreras, necesitamos enfocarnos en procesar esos traumas pasados y explorar emocionalmente los aspectos reprimidos de nosotros mismos. Este proceso se conoce como trabajo con la sombra. Trabajar con la sombra no consiste en agregar nuevos elementos a nuestra personalidad, sino en eliminar los bloqueos que impiden el flujo natural hacia la integridad. Comenzamos este proceso reconociendo que, debajo de nuestra conciencia consciente, existe un lado oscuro. Esta exploración nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos y, en última instancia, a una mayor integridad. Para concluir con este video, Carl Jung dijo: "Aún no hemos entendido que el descubrimiento del inconsciente significa una enorme tarea espiritual que debe ser llevada a cabo si deseamos preservar nuestra civilización". Esta cita nos recuerda que explorar y entender nuestro inconsciente es esencial, no solo para nuestro bienestar individual, sino también para la salud de nuestra sociedad en su conjunto. Espero que el tema de hoy te ayude en tu camino. Si te ha gustado, suscríbete y dale me gusta. Nos vemos en un próximo video.